En el mundo existen almas en pena que se manifiestan muy cerca de nosotros, pero muy poco sabemos la historia de aquellas personas fallecidas. Esta es mi historia. Me llamo Marisela y hace algunos años viví en una vecindad vieja en el centro de Guadalajara, por la zona de San Juan de Dios. Esa vecindad era como muchas otras: pasillos largos, cuartos uno al frente del otro, la ropa colgando en los tendederos y las vecinas platicando mientras lavábamos los trastes o barríamos el patio. Pues todo era muy compartido. En la esquina de abajo vivía una familia joven con un bebé chiquito. Todos lo conocíamos porque siempre se escuchaban sus risitas cuando lo sacaban al patio. Muchos y muchas de nosotras lo cargábamos, pues era el único bebé en la vecindad. Pero un día de repente se enfermó, con fiebre, y ya no volvió. El funeral se hizo ahí mismo, en el patio de la vecindad. Yo todavía recuerdo las sillas de plástico, el olor a café con pan y el ataúd tan pequeño rodeado de veladoras. La madre lloraba sin consuelo. Fue muy triste para todos, la verdad. Después de eso, la familia no aguantó quedarse. Recogieron algunas cosas, pero dejaron en el cuarto cerrado una cuna. Dijeron que no podían llevársela, que les dolía mucho. Los primeros días después de su partida, todo estuvo en calma. Pero a la semana comenzaron los ruidos. La primera vez pensé que era mi imaginación. Escuché un llanto bajito a medianoche, aun cuando yo estaba viendo la televisión con mi esposa. Era un sonido como de un bebé con hambre, pero después se quitó. Mi familia y yo nos acostamos a dormir esa noche, pero por ahí de las 2 o las 3 de la mañana otra vez se escuchó. No era fuerte, más bien como un quejido, como un lamento. Al día siguiente varias vecinas comentaron lo mismo. Yo también lo escuché. Parecía que venía del cuarto vacío, dijo una vecina, pero era imposible. Con el paso de los días, el llanto empezó a ser más claro y más fuerte. A veces parecía que el bebé estaba llorando con desesperación. Era tanto el ruido de aquel llanto que algunos vecinos salieron de madrugada al pasillo. Prendían las luces seguros de que había un niño encerrado en ese cuarto, pero cuando abrían la puerta no había nada. Solo la cuna en medio de la sala deshabitada. Eso ya no eran los gatos, como yo pensaba. Pero más adelante me quedó claro lo que era. Una tarde, mientras tendía la ropa, me quedé viendo hacia la ventana del cuarto deshabitado. El sol se estaba metiendo y la luz apenas entraba, pero alcancé a ver cómo la cuna se mecía sola. No había viento. Era como un movimiento suave pero constante, como si alguien arrullara al bebé. Sin embargo, eso no fue lo más fuerte. Un vecino juraba que una noche vio la silueta de una mujer sentada junto a la cuna como si la estuviera moviendo. Decía que se veía encorvada, con el cabello recogido en un chongo. Aquí quiero aclarar algo. En ese mismo cuarto había vivido una viejita que falleció hace 5 años atrás. Era solitaria pero buena gente, y siempre decía que quería cuidar niños porque ella nunca tuvo los suyos. Muchos de los vecinos, al escuchar la descripción de esta figura, empezaron a decir que quizá ahora era ella la que estaba arrullando al bebé que murió después. Yo no quería creerlo, pero una madrugada me tocó verlo. Desperté esa madrugada por unos ruidos como de juguetes electrónicos prendiéndose y apagándose. Me asomé desde mi ventana y el ruido venía de aquel cuarto deshabitado. Y ahí la vi. Con el foco del patio apenas alumbrando, distinguí la silueta oscura de una mujer inclinada sobre la cuna. No pude moverme. Sentí un frío horrible recorrerme todo el cuerpo. Aquella mujer, aquella silueta, se parecía mucho a aquella viejita que había vivido ahí. Al siguiente segundo la silueta desapareció, pero desde ese momento comenzó lo más aterrador. Después no solo eran los llantos, y ya no fue solo de noche. Algunas veces en plena mañana se escuchaban risitas bajitas que se colaban en el patio. Una vecina también contó que mientras lavaba los trastes, escuchó un balbuceo de bebé detrás de ella. Ella volteó, pero no había nada.
Lo más fuerte vino después. Una madrugada el llanto fue tan intenso que todos los vecinos salimos al pasillo. Aquel llanto se escuchaba claro. Venía de aquel departamento. Al no tener llaves, golpeamos la puerta. Algunos querían tirarla, pero cuando logramos abrirla, solo estaba la cuna moviéndose suavemente, como si alguien acabara de dejarlo. El llanto paró de golpe. Ese día nadie pudo dormir y nadie se explicaba cómo fue posible. Así estuvimos varios meses, hasta que meses después otra familia rentó ese cuarto. Sacaron todas las cosas que habían quedado, ya saben, juguetes, ropas, incluida la cuna. No supe muy bien, pero al parecer el dueño de la vecindad las vendió o las regaló. Sin embargo, audiencia, desde ese día, todo terminó. Ya no hubo llantos, ni mecedoras, ni risas, ni la silueta de la mujer. Era como si al sacar la cuna también se hubiera llevado el alma del bebé. Yo todavía me pregunto si esa viejita que vivió ahí 5 años atrás se quedó cuidando al niño, como siempre quiso. Tal vez ella lo arrullaba en las madrugadas para que no estuviera solo, o tal vez solo era el espíritu del bebé buscando a su madre. Lo único que sé es que todos lo escuchamos, todos lo vimos, y aunque los nuevos vecinos nunca vivieron nada de esto, en esa vecindad siempre quedó la historia que quizá el alma del bebé se fue pegada a esa cuna. Audiencia, con esta historia comenzamos el nuevo episodio de Relatos en Vecindades. ¿Qué opinan? Estuve pensando en aquella cuna que tal vez guarda aún el alma del bebé, y que quizás así nacen esas historias de cosas de segunda mano. Pero dime, ¿cuál es tu opinión? Y también, si tú tienes una historia por contar, mándala al correo que aparece en pantalla o a la página de Facebook, que te estaré dejando en el comentario fijado. Ahora no los interrumpo más y sigamos con esta otra historia que nos mandan desde la Ciudad de México, específicamente en La Merced. Mi nombre es Santiago. Continuemos. ¿Ustedes alguna vez han visto un duende o una luche? Pues yo sí, y déjenme contarles mi historia. Me llamo Rosaura y hace algunos años viví en una vecindad antigua de La Merced, en el centro de la Ciudad de México. Era de esas vecindades grandes, cuartos viejos con puertas de madera pesada, y un patio central donde todos colgábamos la ropa. Al principio era una vida tranquila. Conocías a los vecinos, los niños jugaban en las tardes, y todos nos saludábamos al salir a trabajar. Nunca hubo algo paranormal, si se puede decir así. Pero después de 7 años que viví ahí, empezaron a pasar cosas raras, y aunque muchos no las creen, yo las viví en carne propia. Yo rentaba un cuarto en el segundo piso y desde mi ventana podía ver todo el patio. Muchas noches me desvelaba por el calor, así que me asomaba al patio para que me pegara el aire. La primera vez que lo noté fue como a las 2 de la mañana. Escuché pasitos rápidos en el patio, como si los niños estuvieran corriendo. Me asomé algo molesta porque en la vecindad todos teníamos la regla de que a esas horas ya los chamacos deberían estar dormidos. Pero lo raro fue que no vi nada claro, solo sombras pequeñas que corrían de un lado a otro, como de niños jugando a las escondidas. Me quedé viendo un rato, pero no escuché risas ni voces, solo los pasos y esas figuras que se perdían en las escaleras. Esto no pasó solo una vez. Durante varias madrugadas, sin ser seguidas, volví a escuchar lo mismo. Yo me enojaba porque pensaba que los vecinos dejaban a sus hijos desvelarse, pero cada vez me empezó a dar más miedo porque yo trataba de reconocer a los niños, pero no daba con ninguno. Una noche dejó alguien un foco prendido en el patio. Apenas iluminaba, pero alcanzaba a alumbrar una esquina. Esa ocasión me asomé otra vez, pues ya eran las 3 de la mañana y no podía dormir. Me asomé dispuesta a regañar a los niños, pero lo que vi esa vez me dejó helada. No era un niño. Era una figura chiquita, pero su carne muy arrugada, como de un anciano. Sin embargo, era del tamaño de un niño de primaria. Aquella cosa tenía ropa rara, como tejida a pedazos, y lo más aterrador fueron sus pies. Aquella cosa los tenía al revés,
Yo lo veía correr hacia enfrente, pero en realidad iba hacia atrás. Sentí un escalofrío tan fuerte que me tuve que tapar la boca para no gritar. Cerré la cortina y no quise volver a asomarme en toda la noche. Lo conté a los vecinos al día siguiente, pero nadie me creyó. Se rieron y dijeron que seguro estaba soñando despierta. Pero después los empezaron a vivir ellos también. En la vecindad habíamos adoptado unos perros callejeros para que cuidaran el patio. Lo raro fue que a partir de esas noches los perros se la pasaban llorando en las madrugadas, como si vieran algo que nosotros no. Todos salíamos, revisábamos el pasillo, la azotea y no había nada. Sin embargo, los perros seguían chillando y se escondían en las esquinas. Ahí fue cuando los vecinos empezaron a ponerse nerviosos. La cosa se puso peor cuando una vecina contó que sus 2 hijos, de 7 y 5 años, estaban raros. Pues los niños decían que en las madrugadas, unos ancianos muy pequeñitos, narizones, arrugados y con sombreros se metían a su cuarto. Decían que esos ancianos los despertaban y los invitaban a jugar con ellos en la azotea. Los niños siempre se negaban, pero los viejitos insistían. Al principio la mamá pensó que eran pesadillas, hasta que los niños empezaron a amanecer con moretones pequeños y marcas de pellizcos en los brazos. Esto porque los viejitos se molestaban en que no les hacían caso. Ella comenzó a decir que por las noches escuchaba cómo los chamacos se movían nerviosos en la cama, como si alguien los estuviera molestando, pero que ella no se podía mover ni despertar. Cuando revisaba nunca había nada. Solo sus hijos temblando, llorando y diciendo que los viejitos habían estado ahí. A partir de eso el miedo creció. Varios vecinos prefirieron mudarse. Decían que la vecindad ya estaba embrujada. Los que se quedaron empezaron a hacer algo curioso. Dejaban semillas, dulces y ofrendas pequeñas en los pasillos, creyendo que así los duendes o lo que fueran los dejarían en paz. Y aunque se burlen, eso funcionaba un poco. Las cosas se tranquilizaban. Lo más raro fue que aquellos dulces se los comían. No eran los perros, pues las envolturas aparecían tiradas en el patio al siguiente día. Así estuvo unos meses, hasta que de pronto todo se detuvo. Los pasos desaparecieron, los perros dejaron de llorar en las madrugadas, y los niños de los demás ya no volvieron a hablar de los ancianos pequeños. Era como si de la nada se hubieran ido. Yo no sé si fueron duendes o demonios. Lo único que sé es que yo vi esas sombras, vi esos pies al revés, y escuché los pasos muchas veces. Nunca olvidaré ese frío en el estómago cuando me asomé al patio y lo vi corriendo. Actualmente ya no vivo ahí, pero desde entonces cada vez que escucho pasos raros en el techo o un perro llorando de la nada, me acuerdo de esa vecindad. Y aunque muchos se burlen, yo sé bien lo que vi, ahí en la Merced. No éramos los únicos que vivíamos en esa vecindad. Si le temes a las brujas, entonces esta historia no es para ti. Porque lo que mi bisabuela vivió en una vecindad pegada al cerro junto con todos sus vecinos fue tan real que hasta hoy seguimos hablando de aquella historia. Esta es la historia que mi abuela me contaba de cuando era joven. A principios de 1900 y tantos, me parece, mis bisabuelos se fueron a vivir a una vecindad pequeñita, de apenas un piso, construida justo a un lado del cerro. En ese tiempo no habían tantas casas, solo unas cuantas familias regadas por el lugar. La vida ahí era sencilla. Aún no llegaba la electricidad, así que siempre estaban iluminados con velas y lámparas. Los hombres salían desde la madrugada a trabajar en las haciendas o a sembrar. Las mujeres se quedaban haciendo sus quehaceres: lavar ropa en la pila de piedra, tender en la azotea, barrer los pasillos. Por las tardes, cuando terminaban, se juntaban a platicar afuera con los niños jugando cerca. Desde el primer día que llegó mi abuela a aquella vecindad, los vecinos le advirtieron de algo. Aquí en las madrugadas se ven bolas de fuego en el cerro. Decían que eran brujas.
Mi abuela claro que creía en esto, pero ellos decían que no eran de temer, que ellas nunca bajaban. Pero esto, mi abuela lo vivió pronto. Una madrugada mi abuelo se fue temprano y mi abuela en vez de acostarse a dormir prefirió hacer su quehacer. A las 4 de la mañana, mientras lavaba ropa con agua helada porque mi bisabuelo se había ido temprano a la hacienda, levantó la vista y vio las primeras luces. Eran bolas de fuego que no se quedaban quietas. Saltaban en el aire, se metían en cuevas, chocaban entre ellas como si jugaran. Al principio pensaba que mientras se quedaran en lo alto del cerro no había problema. Pero con los días esas bolas comenzaron a acercarse más. Una madrugada de octubre, mientras tendía ropa en la azotea, escuchó que alguien la llamaba. Volteó, pero no había nadie. Sin embargo, aquella voz insistía, con un grito burlón. Ella comenzó a buscar algo asustada y fue entonces que la vio. En una piedra enorme del cerro estaba de cuclillas una mujer horrenda, casi desnuda, con el cabello enmarañado y piel grisácea. La mujer la miraba y de pronto soltó una carcajada fuerte, como si se estuviera burlando de ella porque se asustó. Aquella mujer sentada en la piedra de un salto se dejó caer hacia atrás. Mi abuelita pensó que se había matado, pero en lugar de escuchar el golpe o un grito, lo que vio fue una bola de fuego gigante salir disparada hacia el cielo. Esa noche decidió no volver a lavar y ni salir de su cuarto hasta que amaneciera. Durante varios días de octubre, mi abuela contó que en las madrugadas se escuchaban risas de mujeres, algunas graves, otras chillantes, como si estuvieran jugando en las cuevas. Varias vecinas también las oyeron mientras estaban en sus pilas de lavar ropa. Algunas decían que hasta escuchaban su nombre susurrado. Una de ellas juró que mientras tendía la ropa en la azotea sintió que le jalaban el rebozo por detrás. Pensó que era alguna de sus amigas, pero cuando volteó no había nadie. Sin embargo, vio como en la azotea de al lado se arrastraba una sombra alargada, como si gateara sobre el techo. Ella no fue la única que vio esto. Una madrugada, mi abuela y mi abuelo iban de salida al campo, cuando los dos vieron lo mismo. En el techo de la vecindad, una figura de mujer estaba parada, con el cabello larguísimo que le colgaba hasta los pies. Estaba ahí sola, sin moverse. Pero lo peor no era el cabello, eran sus piernas. Unas piernas muy delgadas, imposibles que lo tuviera un humano, pues aquellas similaban a las de un guajolote. La silueta los miraba desde arriba y luego se desvaneció con un chillido que erizó la piel a toda la vecindad. Con el tiempo todos los vecinos habían vivido algo. Una mujer que estaba haciendo limpieza de madrugada decía escuchar a un niño llorar cerca del cerro, y que después solo silencio. Ella decía que las del cerro eran las culpables de aquellas desapariciones de bebés en el pueblo. Otra contó que mientras echaba maíz en el metate, vio por la ventana 2 ojos observándola y un cabello negro pegado al vidrio. Hasta los hombres tuvieron espantos, pues cuando regresaban tarde del campo juraban escuchar pasos a su lado, pasos pesados, como si alguien caminara descalzo. Siempre en el mismo tramo, pegado al cerro. Aquella época las familias comenzaron a colgar tijeras abiertas en las ventanas y puertas, convencidos de que eso espantaba a las brujas. Y aunque mi abuelita pensaba que eso era poco, al parecer funcionó, pues aquellas cosas dejaron de bajar. Con los años mi abuela aprendió a contar esto con cierta risa nerviosa. Siempre decía: al final aquellas brujas eran como mis vecinas, vivían a un lado. Además se aparecían más seguido que las mismas comadres. Pero cuando lo contaba en serio, se le notaba la piel erizada, porque no hablaba de rumores. Ella las vio, escuchó sus voces y vivió noches enteras con el miedo de que alguna bajara directo a su cuarto. Cada vez que escuchaba relatar esta historia me convencía más de que esas bolas de fuego eran algo más que luces en el cerro.
Eran mujeres transformadas, rondando los techos del pueblo. Y aunque mi abuela ya lo cuenta como un chiste, lo cierto es que esa vecindad de hace más de 100 años, todos supieron lo mismo, que ahí arriba del cerro vivían aquellas brujas que se llevaban a los bebés. A veces nos cuesta creer en fantasmas, en almas que se quedan vagando en la tierra, pero déjenme decirles que son reales. Me llamo Ramiro y durante varios años viví en una vecindad de Iztapalapa. A veces habían problemas, pero lo que más recuerdo es ese olor constante a comida, porque siempre alguien estaba friendo algo o calentando. En esa vecindad conocí a don Julián y a doña Marta, una pareja de ancianos que vivían en el cuarto del fondo. Ellos eran como parte del paisaje de todos los días. Cada mañana doña Marta salía al patio a barrer con su escoba de palma y luego tendía su ropa en un mecate que cruzaba de lado a lado. Siempre saludaba con esa sonrisa tan encantadora. Don Julián, en cambio, era el más callado. Se sentaba en la banca del patio con su bastón apoyado en la rodilla, mirando a los niños jugar con una pelota o a los vecinos que iban y venían del mercado. Sus hijos nunca supimos quiénes eran. Ellos mismos decían que se habían convertido en abogados o maestros y que después se olvidaron de ellos. Pero eso no les importaba, que les daba felicidad que ellos pudieron aprovechar las oportunidades que les dieron, que ellos podían cuidarse, pues estaban pensionados. Eran una pareja que aspirábamos muchos a tener. Se veían felices, enamorados, cuando había fiesta bailaban, solo ellos dos. Pero el tiempo se los comió. Ella murió primero. Decían que de los pulmones. Yo recuerdo esa madrugada porque se escuchaba su tos desde días antes, seca y fuerte. El funeral se hizo ahí mismo, en el patio. Todos llevamos café, pan y velas. Los rezos se alargaron hasta el amanecer. La vecindad entera lloró su partida, porque era como la abuela de todos. Después de eso, don Julián cambió. Se veía más flaco, más encorvado, triste obviamente. Pero lo que más nos sorprendía era que empezaba a decir cosas raras. Marta todavía me visita. Se sienta en la cama y me platica cómo es allá arriba. Y dice que pronto vendrá por mí. Nadie le creía. Pensábamos que era la soledad o la pena lo que le estaba volviendo loco. Al mes de quedar viudo, lo encontraron en su cuarto. Decían que había fallecido de tristeza. Y aunque lo enterraron junto a su esposa, la vecindad nunca volvió a ser igual. Primero fueron ruidos leves, una tos ahogada en las madrugadas, así como cuando aquella abuelita aún seguía con vida. Varias veces también logramos escuchar el golpeteo del bastón contra el piso, justo como lo hacía aquel abuelito, don Julián. Esto era de vez en cuando, pero sí sacaba de onda. Poco tiempo después se comenzaron a escuchar susurros, como si dos personas hablaran bajito dentro del cuarto. Aunque estaba cerrado con candado, aquel sonido salía. El dueño de la vecindad quiso rentar ese cuarto, pero nadie aguantaba más de 5 días. Las familias se quejaban de lo mismo. Susurros cerca de la cama, toses que venían de la esquina, y la sensación de que alguien los observaba siempre. Algunos juraban ver la silueta de una pareja mayor parada junto a un lado de la ventana. Otros escuchábamos el arrastre del bastón en el pasillo, deteniéndose frente a la banca donde siempre se sentaba don Julián. Ellos todavía no se iban. Una noche un vecino que rentó ese cuarto me contó lo que vio. Se despertó la anterior madrugada para ir al baño. El baño estaba ahí dentro del mismo cuarto, y me dijo que antes de prender la luz, alcanzó a ver claramente a un anciano parado en la esquina, mirándolo. Pensó que era el sueño, pero cuando encendió la luz la figura desapareció. Revisó el lugar, no había muebles ni sombras que pudieran confundirse con eso. No había nada.
Esa familia se fue días después. Nadie supo qué vieron, pero se fueron de noche y temblando, dejando la mitad de sus cosas, ropa y algunas cajas. Ya no quisieron regresar. El dueño, que siempre se burlaba de los rumores, empezó a preocuparse, ya que nadie quería ese cuarto. Y aunque él no creía en fantasmas, aceptó traer a un sacerdote. Un día hicieron una misa de liberación dentro del cuarto. El padre roció agua bendita, encendió velas y rezó en cada rincón, siempre diciendo el nombre de aquella pareja de viejitos. Después unas señoras hicieron unas limpias, con incienso y hierbas. El aire se sentía pesado, hasta que de pronto algo cambió. Dijo el dueño que fue como si el cuarto respirara por primera vez en meses. Desde esa noche los ruidos y las apariciones se detuvieron. Con los años el cuarto volvió a rentarse sin problemas. El dueño dice que desde entonces ya cree en fantasmas, en almas en pena. Yo en lo personal creo que don Julián y doña Marta no se fueron solos. Ellos necesitaban que alguien los ayudara a dejar la vecindad, que alguien los llevara juntos a donde sea que vayan aquellas almas perdidas.